En nuestra cena familiar, papá deslizó unos papeles sobre la mesa. Tu hermana se quedará con el 70% de tu negocio. Abrí mi carpeta, señalé la página 8 y vi cómo su tenedor caía estrepitosamente al suelo. Mi nombre es Dinday, y a los 32 años, construí un negocio de diseño gráfico de la nada, solo con determinación y noches en vela. El mes pasado, en lo que se suponía que era una cena familiar de celebración, mi padre deslizó unos papeles sobre la mesa de caoba con una sonrisa socarrona. Esperaba que yo firmara para ceder el 70% de mi empresa a mi hermana. En lugar de eso, saqué mi propia carpeta, pasé a la página 8 y vi cómo su tenedor caía estrepitosamente al suelo mientras el color desaparecía de su rostro. Antes de contarles cómo me mantuve firme, déjenme saber desde dónde están viendo esto y suscríbanse si alguna vez han tenido que luchar por lo que es suyo por derecho. Al crecer en un barrio de clase media en Minneapolis, siempre fui la creativa de la familia. Desde el momento en que pude sostener un crayón, estuve dibujando, diseñando y soñando mundos en papel. Nuestra casa era modesta pero cómoda, con 4 dormitorios y un patio trasero que daba a un pequeño arroyo donde me sentaba durante horas a dibujar el paisaje y la vida silvestre. Mi padre, Frank, ahora de 60 años, construyó su negocio de suministros de construcción a base de pura fuerza de voluntad y una personalidad intimidante que hacía que todos a su alrededor anduvieran con pies de plomo. Llevaba el éxito como una armadura, sus trajes a medida y sus coches de lujo anunciaban su llegada incluso antes de que entrara en una habitación. Los negocios eran su religión, y ganar dinero era la única medida de valor que entendía. Mi hermana Stephanie, 3 años mayor que yo, con 35, siempre fue la niña de sus ojos. Tenía su personalidad asertiva y compartía sus valores materialistas. Donde yo pasaba horas creando arte, Stephanie acompañaba a papá a reuniones de negocios, sentándose orgullosa a su lado mientras él negociaba tratos. Desde la infancia, quedó claro quién estaba siendo preparada para seguir sus pasos. Mi madre, Laura, una ex maestra de primaria que renunció a su carrera cuando nacimos, era el contrapeso amable de mi padre. Ella fomentaba en secreto mis inclinaciones artísticas, comprándome materiales cuando papá se negaba a malgastar dinero en lo que él llamaba mi pasatiempo. Susurraba que mi talento era especial, pero nunca lo suficientemente alto como para que mi padre lo oyera. Su apoyo siempre estuvo condicionado a la aprobación de él, lo que lo hacía tan valioso como doloroso. La marcada diferencia en cómo papá nos trataba se volvió innegable cuando cumplí 18 años. Stephanie acababa de graduarse con un título en negocios que papá pagó por completo, incluyendo un apartamento en el centro y un coche nuevo. Cuando fui aceptada en el Colegio de Arte y Diseño de Minneapolis, papá se negó a contribuir con un solo centavo. Recuerdo sus palabras exactas en la mesa esa noche. Mi carta de aceptación estaba junto a mi plato mientras mamá traía un pequeño pastel para celebrar. Mi padre cogió la carta, la hojeó y la dejó caer como si estuviera contaminada. Papá dijo que la escuela de arte era para soñadores que terminarían sirviendo mesas. Una pérdida de tiempo y dinero. Si quería desperdiciar mi vida en dibujos, podía pagarlo yo misma. Stephanie sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa, añadiendo que quizás podría diseñar los menús del restaurante en el que terminara trabajando. Esa cruel broma le valió un nuevo ordenador portátil de papá al día siguiente. Trabajé en 3 empleos para pagarme la universidad. Por las mañanas en una cafetería antes de las clases, por las tardes en una imprenta, aprendiendo el lado técnico del diseño, y los fines de semana cuidando niños para profesores que se apiadaron de mi situación. Vivía en el apartamento estudio más pequeño imaginable, con apenas espacio para una cama y mi mesa de dibujo. Muchas noches sobreviví a base de fideos instantáneos y determinación. Mientras tanto, Stephanie se graduó e inmediatamente recibió financiación de papá para iniciar su primera aventura empresarial, una boutique de ropa de alta gama. Él invirtió $200,000 sin dudarlo, a pesar de que ella no tenía experiencia en el comercio minorista. Cuando ese negocio fracasó en menos de un año debido a su mala gestión y gastos extravagantes, él culpó a la economía, no a su liderazgo. Durante la siguiente década, este patrón se repitió con una dolorosa previsibilidad. A Stephanie se le ocurría una nueva idea de negocio. Papá la financiaba generosamente. El negocio fracasaba, y de alguna manera nunca era culpa suya. Un restaurante que cerró después de 8 meses. Un spa de lujo que perdió dinero durante 2 años. Un negocio de importación de joyas que colapsó por problemas de inventario.
Cada fracaso fue amortiguado por el dinero y las excusas de papá. A pesar de todo esto, yo continué centrándome en mi educación y desarrollando mis habilidades. Me gradué con honores a pesar del agotamiento de tener varios trabajos. Mi portafolio de último año ganó el premio del departamento y varios de mis profesores se ofrecieron a conectarme con contactos de la industria. Papá y Stephanie no asistieron a mi graduación. Mamá vino, pero se fue temprano porque papá la necesitaba para una cena de negocios. El marcado contraste entre la dependencia de Stephanie y mi autosuficiencia solo creció con el tiempo. Mientras ella volvía a casa después de cada fracaso empresarial, yo me mantenía ferozmente independiente, decidida a triunfar por mis propios medios. Si mi familia no valoraba mis decisiones, construiría una vida donde otros sí lo hicieran. Durante esos años universitarios, también comencé a reconocer los patrones manipuladores en el comportamiento de mi padre. Su amor y aprobación nunca fueron incondicionales, sino que siempre estuvieron ligados al cumplimiento de sus deseos. Las reuniones familiares se volvieron menos frecuentes a medida que establecía mi independencia, y cuando nos reuníamos, siempre había una tensión subyacente. Mis logros eran minimizados mientras que los esfuerzos más pequeños de Stephanie eran celebrados extravagantemente. A pesar de todo, una parte de mí todavía anhelaba la aprobación de mi padre. Esa necesidad infantil de validación parental nunca desapareció por completo, sin importar cuánto la racionalizara. Fue esta persistente esperanza la que finalmente me llevaría de vuelta a su mesa de comedor años después, a pesar de todas las señales de advertencia que debería haber escuchado. Después de la graduación, con mi título de diseño en mano y determinación en mi corazón, lancé mi negocio de diseño gráfico desde mi diminuto apartamento estudio. No tenía capital inicial, ni conexiones familiares, ni red de seguridad. Lo que sí tenía era talento, educación y la resiliencia que proviene de años de que te digan que no eres lo suficientemente bueno. Mi apartamento estudio se convirtió en mi primera oficina. Convertí mi pequeña mesa de comedor en una estación de trabajo usando un ordenador de segunda mano que había ido actualizando pieza por pieza durante la universidad. Mis primeras tarjetas de visita las diseñé e imprimí yo mismo en la imprenta donde todavía trabajaba a tiempo parcial para pagar el alquiler. Mi primer sitio web lo construí durante noches de insomnio después de terminar proyectos de clientes. El comienzo fue brutalmente difícil. Acepté cualquier trabajo de diseño que se me presentara, por pequeño que fuera. Diseños de logotipos para startups locales, maquetación de menús para restaurantes del barrio, tarjetas de visita para empresarios autónomos y folletos para eventos comunitarios. El pago era mínimo, pero cada proyecto construía mi portafolio y mi red de clientes. 4 meses después, funcionando a base de café y determinación, conseguí mi primer cliente importante. Una cervecería local necesitaba un rediseño completo de su marca antes de su expansión. El dueño había visto un cartel que diseñé para un festival de música y me localizó. El pago por el proyecto fue más dinero del que había visto de una sola vez en toda mi vida, aunque luego supe que estaba muy por debajo del estándar de la industria. Lo di todo en ese proyecto, trabajando 20 horas al día para entregar algo extraordinario. Cuando presenté los diseños finales, el dueño de la cervecería se quedó sin palabras. Implementó cada elemento y me recomendó a otros 3 empresarios de su red. Ese fue el primer momento en que me sentí como una verdadera dueña de negocio en lugar de un artista con dificultades. Con esas recomendaciones, comencé a establecer una reputación por un trabajo de diseño creativo y efectivo. El boca a boca se convirtió en mi herramienta de marketing más poderosa. Los clientes apreciaban no solo mis diseños, sino también mi profesionalismo y mi capacidad para traducir sus vagas ideas en identidades visuales concretas. Al final de mi segundo año, tenía suficiente trabajo constante como para dejar mi empleo a tiempo parcial en la imprenta y centrarme por completo en mi negocio. Creé un sitio web dedicado, mostrando mi creciente portafolio, e invertí en equipo profesional. Mi pequeño apartamento estaba repleto de materiales de diseño, archivos de clientes y la energía de una empresa en crecimiento. El tercer año marcó un punto de inflexión significativo. Una agencia de marketing regional me contrató para trabajos adicionales, lo que proporcionó ingresos constantes. Un artículo en una revista de negocios local me presentó como una diseñadora prometedora a tener en cuenta. Y lo más importante, conseguí suficientes clientes recurrentes como para alquilar un pequeño local comercial en el centro. Mudarme a esa oficina, por modesta que fuera, se sintió monumental.
El espacio había sido anteriormente un almacén de una oficina más grande, con espacio suficiente para mi escritorio, una pequeña área de reuniones y sitio para una estación de trabajo adicional. Las ventanas eran pequeñas y la ventilación cuestionable, pero era mío. Pinté las paredes yo misma, instalé muebles asequibles pero elegantes y finalmente tuve una dirección profesional para poner en mis tarjetas de visita. 6 meses después, contraté a mi primera empleada, Jessica, una recién graduada con un talento tremendo que me recordaba a mí misma. Juntas, abordamos proyectos más grandes y ampliamos nuestra oferta de servicios. Trabajábamos horas ridículas, a menudo pidiendo comida para llevar y trabajando hasta la medianoche para cumplir con los plazos. Pero había alegría en construir algo significativo. Mientras mi negocio crecía de manera constante, hice innumerables sacrificios. Sin vacaciones durante 4 años seguidos, sin ropa nueva ni compras de lujo. Cada dólar de ganancia se reinvertía en el negocio. Vivía en el mismo pequeño apartamento incluso cuando mi negocio se mudó a un espacio comercial adecuado. Mi coche personal seguía siendo el Honda usado que había comprado en la universidad, ahora con más de 150,000 millas y mantenido unido por la esperanza y la cinta adhesiva. Para el 5.º año, Dinda Design Studio se había transformado de una operación de una sola mujer en una agencia boutique con 5 empleados a tiempo completo. Nos habíamos mudado a un espacio de oficina más grande con ventanas reales y una sala de conferencias dedicada. Nuestra lista de clientes incluía empresas regionales y algunas cuentas nacionales. Los colegas de la industria estaban empezando a notar nuestro enfoque distintivo en el diseño. Lo que nos diferenciaba era mi insistencia en comprender verdaderamente el negocio de cada cliente antes de crear los diseños. Mientras otras agencias producían trabajos modernos pero genéricos, nosotros pasábamos tiempo sumergiéndonos en la industria, los clientes y la competencia del cliente. Este enfoque centrado en la investigación resultó en diseños que no solo se veían bien, sino que realmente funcionaban en el mercado. Este enfoque distintivo llevó al reconocimiento de la industria. Ganamos premios de diseño regionales y fui invitada a hablar en conferencias de diseño. Cada galardón era significativo porque validaba el camino que había elegido a pesar del desprecio de mi padre por mi carrera. A lo largo de todo este crecimiento y éxito, mi familia se mantuvo notablemente ausente. Papá nunca preguntó por mi negocio. Mamá llamaba ocasionalmente para saber cómo estaba, pero estas conversaciones eran superficiales, y parecía incómoda cuando compartía logros profesionales. Stephanie, por lo que mamá mencionaba, había pasado a su 6.º intento de negocio, una especie de empresa de planificación de eventos, nuevamente financiada por papá. El desarrollo más reciente y emocionante llegó el mes pasado cuando, después de semanas de presentaciones y negociaciones, conseguimos un contrato con National Retail Solutions, una empresa que duplicaría efectivamente nuestros ingresos anuales. Este cliente nos llevaría de ser un exitoso negocio local a un estudio de diseño reconocido a nivel nacional. El contrato representaba no solo un crecimiento financiero, sino la validación de todo lo que había construido. Lo celebré con mi equipo, llevándolos a una cena elegante donde brindamos por nuestro arduo trabajo y el éxito futuro. Esa noche, sola en mi apartamento, que ahora finalmente podía permitirme mejorar, me permití un momento de puro orgullo. Había construido algo valioso de la nada, solo con mi propio talento y persistencia. Al día siguiente, después de 5 años de contacto mínimo, mi padre llamó con una invitación a cenar en la casa familiar. Dijo que había oído hablar de mi reciente éxito y quería celebrarlo en familia. En ese momento, una campana de alarma debería haber sonado en mi mente. En cambio, solo escuché la validación que inconscientemente había anhelado durante tanto tiempo. La llamada de mi padre llegó un martes por la tarde mientras revisaba pruebas de diseño con Jessica. Su nombre en la pantalla de mi teléfono fue tan inesperado que casi no contestó. No habíamos hablado en meses, y nuestra última conversación había sido un intercambio de 3 minutos en Navidad, donde había preguntado por mi negocio solo como preámbulo para contarme sobre la nueva empresa de Stephanie. Su voz era inusualmente cálida, casi jovial. Papá me dijo que se había enterado por ahí de mi gran contrato con National Retail Solutions. Inmediatamente sospeché, ya que no se lo había contado a mi familia y aún no habíamos emitido un comunicado de prensa. Debía haberme estado vigilando a través de sus conexiones de negocios. Tu éxito parece ser la comidilla de la comunidad empresarial, dijo con un orgullo que nunca antes había escuchado dirigido a mi trabajo.
A tu madre y a mí nos encantaría que vinieras a cenar este domingo para celebrarlo como es debido. Una celebración familiar para nuestra hija exitosa. Las palabras que había esperado décadas para escuchar, sin embargo, sonaban huecas, llegando tan de repente después de años de desprecio. Aún así, una parte infantil de mí quería creer desesperadamente que esto representaba un cambio genuino, un reconocimiento final de mi valía en la moneda que mi padre más valoraba, el éxito empresarial. Acepté tentativamente y pareció genuinamente complacido, diciendo, asaré mis filetes favoritos y abriré una botella especial de vino. Cuando terminamos la llamada, añadió casualmente que Stephanie también estaría allí y que le encantaría que compartiera algunas de mis ideas de negocio con ella, ya que su empresa de planificación de eventos estaba luchando por encontrar su rumbo. Ese comentario final plantó la primera semilla de la duda. En todos nuestros años, papá nunca había sugerido que Stephanie pudiera aprender algo de mí. Todo lo contrario, siempre la había posicionado como la experta en negocios, a pesar de su historial de fracasos. El día antes de la cena, mi madre llamó mientras yo estaba en la oficina. Su voz tenía esa cualidad tensa y controlada que siempre adoptaba cuando hablaba en un lugar donde papá podría escucharla. Delinda, dijo en voz baja. Solo quería asegurarme de que vienes mañana. Tu padre ha estado planeando esta cena toda la semana. Incluso me hizo conseguir esas tartaletas de chocolate y frambuesa que te gustaban de niña. La alegría forzada en su voz amplificó mis sospechas. Me encanta cualquier cosa de chocolate y frambuesa, mamá. Pero, ¿desde cuándo a papá le importan mis preferencias de postre? Hubo una pausa y luego su voz bajó aún más. Ha tenido muchas reuniones con Stephanie esta semana, y con su abogado. Hizo una pausa de nuevo. Solo ven preparada. ¿De acuerdo? Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, dijo rápidamente que tenía que irse y colgó. Esa advertencia críptica hizo que mi mente se acelerara. Inmediatamente llamé a James Patterson, un abogado que me había ayudado con mis contratos comerciales y se había convertido en una especie de mentor para mí. Durante el almuerzo de ese día, le expliqué la situación a James. Escuchó atentamente, su expresión se volvía más preocupada a medida que detallaba la historia de la dinámica de mi familia y el repentino interés en mi negocio. Esto no suena como una cena de celebración, Dinda, dijo finalmente. Suena a que tienen una agenda. Dada la historia de tu padre financiando los negocios de tu hermana y su repentino interés después de tu gran contrato, creo que deberíamos tomar precauciones. Juntos, pasamos la tarde preparando una carpeta de documentos, prueba de propiedad única de mi empresa, registros que mostraban que nunca había aceptado ni un centavo de mis padres para el negocio, documentación del pequeño préstamo comercial que había pagado antes de lo previsto, y copias de todos los registros y licencias comerciales relevantes. En la parte inferior de la carpeta, James añadió un documento que describía las protecciones legales ya existentes para mi empresa, incluyendo cláusulas que impedirían la adquisición forzosa o la asociación sin mi consentimiento explícito. También sugirió que llevara un pequeño dispositivo de grabación, legal en nuestro estado con el consentimiento de una de las partes. Preparar estos materiales fue a la vez tranquilizador y desgarrador. Mientras había pasado años construyendo un negocio exitoso, ahora tenía que protegerlo de las mismas personas que deberían haber sido mis mayores apoyos. La cena familiar que una vez soñé sería un momento de reconciliación, en cambio, requería preparación legal. La noche antes de la cena, apenas dormí. Ensayé posibles escenarios en mi mente, practiqué mantener mis emociones bajo control y me recordé repetidamente todo lo que había construido sin su ayuda o aprobación. No permitiría que un deseo momentáneo de validación familiar amenazara lo que había creado. El domingo llegó con un clima otoñal perfecto, fresco y soleado. Me vestí cuidadosamente con un traje de negocios gris carbón que proyectaba confianza y profesionalismo en lugar del atuendo informal típico de una cena familiar. Metí mi carpeta en un portafolio de cuero y coloqué el pequeño dispositivo de grabación en el bolsillo de mi chaqueta. Mientras conducía los 20 minutos hasta la casa suburbana de mis padres, los recuerdos volvieron a mí. Fiestas de cumpleaños en el patio trasero, mañanas de Navidad abriendo regalos, noches de cine en familia antes de que papá se obsesionara con preparar a Stephanie para el éxito empresarial. La casa representaba tanto pertenencia como rechazo, comodidad y dolor. La casa se veía exactamente igual que durante 20 años, césped impecable, parterres de flores cuidadosamente mantenidos que mamá cuidaba como su única salida creativa,
y la imponente puerta principal con sus paneles de vidrieras que papá había importado de algún lugar de Europa a un gran costo. Me senté en mi coche durante varios minutos, reuniendo mi resolución. A través de las ventanas delanteras, pude ver movimiento en el interior. Mamá arreglando algo en la mesa del comedor, papá gesticulando enfáticamente mientras hablaba por teléfono, y Stephanie mirando por la ventana con una expresión que no pude descifrar del todo, pero que me produjo un escalofrío. Tomando una respiración profunda, agarré mi portafolio y me dirigí hacia la puerta principal. El peso de la carpeta en su interior se sentía como una armadura contra lo que fuera que me estuviera esperando en la mesa de la cena familiar. Fuera lo que fuera que hubieran planeado, estaba preparada. Al menos eso es lo que me dije a mí misma mientras tocaba el timbre de la casa de mi infancia. Mamá abrió la puerta con una sonrisa demasiado brillante que no llegaba a sus ojos ansiosos. Me abrazó brevemente, su delgada figura se sentía aún más frágil de lo que recordaba. Olía al mismo perfume floral que había usado desde que yo era una niña. El aroma me transportó instantáneamente a los cuentos antes de dormir y a los proyectos de arte secretos ocultos de la desaprobación de papá. Delinda, te ves tan profesional, dijo, mirando mi traje de negocios con sorpresa. Pensé que era una cena familiar informal. Sonreí tensamente. Acabo de venir de una reunión con un cliente, mentí, reacia a revelar mi elección táctica de vestimenta. La casa estaba impecable como siempre, ni un cojín fuera de lugar ni una superficie sin pulir. Fotos familiares adornaban el pasillo, y noté con una punzada que las más recientes solo mostraban a Stephanie con nuestros padres. Mi foto de graduación había sido relegada a un pequeño marco en una mesa auxiliar, parcialmente oculta detrás de un gran jarrón. Papá salió de su estudio vestido con lo que reconocí como su atuendo de negociación de negocios, un traje azul marino con una corbata de poder. La incongruencia de una vestimenta tan formal para una supuesta cena informal solo confirmó mis sospechas. Ahí está mi hija exitosa, exclamó, abrazándome con un entusiasmo desconocido. Su colonia era abrumadora, como si se hubiera aplicado una dosis extra para la ocasión. No sabes lo orgullosos que estamos de que tu pequeña empresa esté causando tanto revuelo. El diminutivo pequeña empresa me dolió, viniendo de alguien que nunca había reconocido mi negocio hasta ahora. 5 años construyendo algo de la nada, reducido a un lindo y pequeño proyecto que de alguna manera había tropezado con el éxito. Stephanie entró pavoneándose desde la cocina con un vestido de aspecto caro que todavía tenía el brillo pulido de la novedad. Su sonrisa era practicada, la misma que usaba en las tarjetas de Navidad familiares que papá enviaba a sus socios comerciales. Vaya, si no es la artística convertida en genio de los negocios, dijo, dándome un beso al aire cerca de mi mejilla. Sus ojos realizaron una rápida evaluación de mi atuendo, mi portafolio, incluso mis zapatos, calculando su valor con la precisión que nuestro padre le había enseñado. La cena está lista, anunció mamá, su voz un poco más aguda de lo normal. He preparado todos tus platos favoritos, Dinda. El comedor estaba puesto con la porcelana formal reservada para invitados de negocios importantes. Otra señal de alerta. Una botella de champán caro se enfriaba en una cubitera, y los filetes prometidos estaban dispuestos en una fuente de servir junto con verduras asadas y mi plato favorito de la infancia, patatas al horno 2 veces. Mientras nos sentábamos, noté que se habían dispuesto tarjetas de lugar, colocándome directamente frente a papá con Stephanie a su derecha, su disposición de poder para las reuniones de negocios en casa. Mamá se sentó a mi derecha, ligeramente apartada del triángulo principal, su lugar en la mesa una manifestación física de su papel en la familia. Papá cortó los filetes con precisión ceremonial mientras mantenía una conversación trivial sobre desarrollos del vecindario y logros de parientes lejanos. Durante los aperitivos y el plato principal, observé cómo se desarrollaba una actuación. Papá estaba inusualmente interesado en mi negocio, haciendo preguntas, pero sin escuchar realmente las respuestas antes de dirigir la conversación hacia lo impresionante que era la perspicacia empresarial de Stephanie, a pesar de sus contratiempos temporales. Mamá apenas tocó su comida, empujándola por el plato y rellenando su copa de vino con una frecuencia inusual. Stephanie mantuvo su sonrisa de suficiencia durante toda la cena, revisando ocasionalmente su teléfono como si esperara un mensaje importante sobre el resultado de la velada. Respondía sus preguntas con cuidado, sin revelar nada sobre las finanzas de mis clientes o las estrategias de negocio.
En su lugar, redirigí con declaraciones generales sobre la industria del diseño gráfico y observaciones insulsas sobre las tendencias comerciales. Todo mientras la carpeta en mi portafolio permanecía como un escudo contra mi pierna debajo de la mesa. Mientras mamá traía las prometidas tartaletas de chocolate y frambuesa, papá se aclaró la garganta con el mismo sonido que usaba para comenzar las presentaciones de negocios. Crucé la mirada con mamá brevemente y ella desvió la vista rápidamente, confirmando que lo que fuera que viniera había sido planeado desde el principio. Bueno, ahora que hemos disfrutado de esta maravillosa comida, es hora de discutir algunos asuntos familiares importantes, anunció papá, reclinándose ligeramente en la silla. Su tono cambió de informal a autoritario. En un instante, Stephanie se enderezó en su asiento, de repente alerta y comprometida de una manera que no había estado durante la cena. Mamá se ocupó de servir el postre, sus manos temblando ligeramente mientras colocaba una tartaleta en mi plato. Dinda, continuó papá, no podríamos estar más orgullosos de cómo has logrado convertir tus talentos artísticos en un negocio viable. Has superado todas nuestras expectativas. Hizo una pausa, compartiendo una mirada con Stephanie que envió señales de advertencia por todo mi cuerpo. Ese éxito es precisamente por lo que te hemos pedido que vengas esta noche. Cogió de su lado una carpeta de cuero que combinaba en color con el vestido de Stephanie, demasiado coordinado para ser una coincidencia. Es hora de llevar tu empresa al siguiente nivel a través de una integración familiar. Con precisión practicada, abrió la carpeta y sacó una pila de papeles legales, deslizándolos sobre la mesa de caoba hacia mí. El movimiento fue suave, seguro, la acción de un hombre que había ejecutado muchas jugadas de poder similares y siempre había salido victorioso. Hemos redactado la documentación para incorporar a Stephanie como socia mayoritaria en tu firma de diseño. Ella tomaría el 70% de la propiedad, aportando su experiencia empresarial y las conexiones de nuestra familia para elevar lo que has comenzado. Me quedé mirando los papeles sin tocarlos. Mi postre olvidado. La audacia era impresionante. 70%. Ni siquiera una pretensión de asociación equitativa. Una toma de control completa empaquetada como un favor para mí. Stephanie se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a lo que claramente pensaba que era mentoría. Ya he estado pensando en mejoras para tu modelo de negocio. Necesitaremos redecorar esa oficina monótona tuya, recortar parte del personal innecesario y pivotar hacia sectores de clientes más rentables. Continuó esbozando sus planes para mi empresa como si ya fuera suya, describiendo cómo reemplazaría a mi equipo cuidadosamente seleccionado con sus propias conexiones y reformaría por completo la filosofía empresarial que nos había hecho exitosos en primer lugar. Esta es una oportunidad tremenda, añadió papá cuando Stephanie finalmente hizo una pausa para respirar. Con nuestro respaldo y el liderazgo de Stephanie, tu pequeña tienda de diseño podría convertirse en un verdadero competidor en la industria. La condescendencia era palpable. 5 años de semanas de 60 horas, de sacrificar todo para construir mi negocio, reducido a una pequeña tienda de diseño, que necesitaba ser salvada por la hermana que nunca había dirigido nada con éxito. Mamá finalmente habló, su voz apenas audible. Los papeles deben firmarse esta noche. Todo ha sido arreglado con los abogados. La inmediatez de la demanda confirmó lo que esta cena era en realidad, una emboscada diseñada para presionarme a tomar una decisión irreversible mientras estaba rodeada de mi familia. A pesar de haberme preparado para algo así, la realidad de su traición me golpeó con fuerza física. El dolor familiar de ser la decepción de la familia se transformó en algo más agudo, un dolor que irradiaba desde mi pecho al darme cuenta de la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. Papá empujó los papeles más cerca de mí y me extendió un bolígrafo caro, el mismo que usaba para firmar contratos importantes. La expectativa de cumplimiento estaba escrita en su rostro, la certeza absoluta de que me sometería como se suponía que debía hacer. Esta es una oferta única, Dinda, dijo, su voz endureciéndose hasta el tono que usaba para los ultimátums de negocios. Firmas esta noche o puedes considerarte excluida de esta familia permanentemente. No más días festivos, no más conexión, nada. Hizo una pausa para crear efecto. Y créeme, podemos poner las cosas muy difíciles para tu negocio si no estás con nosotros. La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y explícita. En ese momento, mirando los 3 rostros expectantes alrededor de la mesa, sentí una extraña calma reemplazar el shock inicial.
Esto no era una nueva traición, sino la culminación de un patrón de toda una vida, finalmente expuesto sin pretensiones ni disfraces. El silencio que siguió al ultimátum de mi padre se extendió incómodamente. El único sonido era el suave tic-tac del antiguo reloj de pie en la esquina, marcando los segundos de este momento crucial. Mi madre miraba fijamente su postre a medio comer. Stephanie se inclinó hacia adelante con una anticipación apenas contenida, y mi padre mantuvo su mano extendida con el bolígrafo, una confianza absoluta irradiando de su postura. Me permití sentir todo el peso de esta traición, reconocer el dolor de darme cuenta de que incluso mi éxito empresarial no era suficiente para ganar su respeto. Solo su deseo de controlar y beneficiarse de mi arduo trabajo. En esa pausa momentánea, hice las paces con lo que siempre había sabido, pero había intentado negar, que su amor siempre había sido condicional. Con una calma deliberada que me sorprendió incluso a mí, me agaché para coger mi portafolio. El movimiento los tomó por sorpresa, claramente no era parte del guión que habían preparado. La confusión parpadeó en el rostro de mi padre mientras sacaba mi propia carpeta y la colocaba sobre la mesa junto a los papeles que él había empujado hacia mí. Antes de firmar nada, dije, mi voz más firme de lo que me sentía, creo que deberíamos revisar alguna información. Abrí mi carpeta con la misma precisión deliberada que mi padre había usado. Pasando a la página 8, donde James había dispuesto los documentos más críticos. Giré la carpeta para que quedara frente a mi padre y señalé la sección resaltada. Esta es la documentación legal que confirma mi propiedad única de Dinda Design Studio, expliqué con un tono profesional que había cultivado para las presentaciones a clientes. Debajo de eso está la verificación de que el negocio se construyó enteramente con mi propio capital, un pequeño préstamo comercial que fue pagado en su totalidad hace 2 años, y sin ninguna aportación financiera de ningún miembro de la familia. La expresión de mi padre cambió de la confusión a los primeros indicios de preocupación. Acercó la carpeta, escaneando los documentos con la intensidad que normalmente reservaba para contratos de millones. Continué, pasando a la página siguiente. Esta sección describe la valoración actual de la empresa, después de nuestro reciente contrato con National Retail Solutions. Como pueden ver, es significativamente más alta de lo que su propuesta de compra sugeriría. Pasé otra página. Y esto es particularmente relevante para la discusión de esta noche. Es un registro completo de las 7 empresas anteriores de Stephanie, sus inversiones iniciales, periodos operativos y pérdidas financieras finales. El tenedor de mi padre, que había estado sosteniendo distraídamente durante mi presentación, cayó estrepitosamente sobre su plato al ver la contabilidad detallada de los repetidos fracasos de su hija expuesta en términos financieros precisos. El ruido hizo que mi madre saltara, casi derramando su vino. ¿Cómo conseguiste esta información?, exigió Stephanie, su compostura resquebrajándose por primera vez. Tengo mis recursos, respondí simplemente. Así como tengo documentación de tu reciente declaración de quiebra y los embargos fiscales contra tu negocio de planificación de eventos. El color desapareció del rostro de Stephanie. Se suponía que esa información aún no era de dominio público. Sus ojos se dirigieron a nuestro padre, que todavía miraba mis documentos, su expresión endureciéndose. Construí mi negocio sin un centavo de esta familia, dije, manteniendo mi voz nivelada a pesar de la emoción que amenazaba con estallar. Trabajé en 3 empleos para pagarme los estudios cuando tú, miré directamente a mi padre, te negaste a ayudar con la matrícula mientras financiabas por completo la educación y los negocios fallidos de Stephanie. Me volví hacia mi hermana. Contraté a personas talentosas que comparten mi visión y ética de trabajo, no por obligación familiar o conexiones. Nos ganamos nuestro éxito y reputación a través de la calidad constante y la innovación, no a través de atajos o nombres familiares. Mi padre finalmente encontró su voz, aunque carecía de su tono autoritario habitual. Esto es sobre la familia, Dinda, sobre unir nuestros recursos para el beneficio mutuo. ¿Lo es?, pregunté, pasando a otro documento en mi carpeta. Porque estos documentos de incorporación para tu nueva sociedad tenedora, con fecha de la semana pasada, sugieren que se trata de salvar tu propio negocio usando el mío. ¿Tu empresa de suministros de construcción se enfrenta a la insolvencia, no es así? El shock en su rostro confirmó lo que James había descubierto a través de sus contactos comerciales. El imperio de mi padre, construido sobre la intimidación y modelos de negocio anticuados, se estaba desmoronando bajo las nuevas presiones del mercado y la competencia. No sabes de lo que estás hablando, protestó con arrogancia.
Pero la negación carecía de convicción. Sé exactamente de lo que estoy hablando, repliqué, revelando el siguiente documento. Tu intento de usar mi empresa como garantía para nueva financiación. Pensaste que no me enteraría. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y coloqué el pequeño dispositivo de grabación sobre la mesa. Mi estado tiene consentimiento de una parte para grabaciones, expliqué. Todo lo dicho esta noche está siendo documentado, incluida la amenaza de dañar mi negocio si no cumplía con sus demandas. La revelación del dispositivo de grabación fue el golpe final a la compostura de mi padre. Su rostro se enrojeció de ira al darse cuenta de que había sido superado en su propio juego. Desagradecida, comenzó Stephanie, pero su voz se quebró por la emoción. Miró desesperadamente a nuestro padre, buscando la intervención y el rescate que siempre había recibido. Para sorpresa de todos, fue mi madre quien habló a continuación. Es verdad, dijo en voz baja. Frank perdió el contrato de Anderson el mes pasado. El banco amenaza con reclamar sus préstamos. Sus manos temblaban mientras finalmente me miraba directamente. Pensó que tu empresa podría salvarlo todo. Laura, ladró mi padre, pero mamá continuó, años de verdades reprimidas finalmente liberándose. Stephanie se enfrenta a la quiebra. Papá lleva 3 meses de retraso en el alquiler de la oficina. Y respiró temblorosamente. Querían usar tu éxito para arreglarlo todo. Lo siento mucho, Dinda. La cruda honestidad de su confesión quedó suspendida en el aire. Stephanie rompió a llorar, la fachada cuidadosamente construida desmoronándose por completo. Mi padre se sentó rígido de furia y humillación, sus planes expuestos y frustrados. Nunca quise su dinero, dije, mirándolos a cada uno por turno. Solo quería su apoyo, su fe en mí. Pero no pudieron ver valor en nada que no fuera su idea o que no estuviera bajo su control. Cerré mi carpeta y me levanté, recogiendo mis materiales. No voy a firmar nada. Ni esta noche ni nunca. Mi empresa no está disponible para adquisición, asociación o integración familiar. Es mía, construida sin su ayuda, y seguirá siéndolo. La silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera cuando me aparté de la mesa. No puedes hacer esto, dijo mi padre, la desesperación asomando en su voz. Somos familia. La familia se apoya mutuamente, repliqué, mirando significativamente a mi madre. La familia celebra los logros en lugar de intentar explotarlos. La familia no amenaza ni manipula. Me dirigí hacia la puerta, luego me detuve y me di la vuelta. Si estuvieran realmente orgullosos de lo que he construido, lo respetarían lo suficiente como para dejarme seguir construyéndolo a mi manera. En cambio, solo vieron algo para tomar. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre nuestra familia. Con esas palabras, salí del comedor, dejando atrás el postre intacto, los documentos esparcidos y la ilusión destrozada de que los lazos de sangre eran más fuertes que el respeto. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre de la necesidad de su aprobación. Llegué hasta mi coche antes de que la fachada compuesta se rompiera. Sentada al volante, con las llaves en la mano, pero el motor aún apagado, sentí el impacto emocional completo de lo que acababa de suceder estrellarse sobre mí como un maremoto. Mis manos temblaban tanto que no podía insertar la llave en el contacto. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, calientes y rápidas, nublando mi visión mientras jadeaba por aire. 5 años construyendo un negocio, toda una vida buscando aprobación y décadas de dinámicas familiares habían culminado en esa confrontación en el comedor. La adrenalina que me había sostenido se estaba desvaneciendo, dejándome vacía y temblorosa. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí llorando en mi coche, aparcada frente a la casa de mi infancia. El tiempo suficiente para que las luces con sensor de movimiento del camino de entrada se apagaran, sumiéndome en la oscuridad. El tiempo suficiente para que mi teléfono sonara 3 veces con llamadas de mi madre que no me atreví a contestar. Finalmente, logré arrancar el coche y alejarme, aunque solo avancé 2 manzanas antes de tener que detenerme de nuevo, esta vez para llamar a James. Mi voz estaba ronca de tanto llorar cuando respondió. Querían el 70%, le dije sin preámbulos. Estaban tratando de salvar la empresa de papá y las finanzas de Stephanie tomando la mía. James no se sorprendió. Por la forma en que has descrito a tu padre, sospechaba que algo así podría suceder.
Lo importante es que estabas preparada y te mantuviste firme. ¿Usaste el dispositivo de grabación? Asentí, luego me di cuenta de que no podía verme. Sí, lo grabé todo, incluida una amenaza de dañar mi negocio si no firmaba. Bien, respondió. Eso nos da ventaja si intentan algo. Hizo una pausa. ¿Cómo estás aguantando? La simple amabilidad en la pregunta casi me deshizo de nuevo. Apenas logré mantener mi voz estable. Estaré bien. Solo necesito tiempo para procesarlo. Después de asegurarle a James que estaba en condiciones de conducir, terminé la llamada y me dirigí a mi apartamento. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Reviviendo la confrontación de la cena en mi mente, cuestionando mis palabras y preguntándome si de alguna manera podría haber evitado la fractura completa de mis lazos familiares. La mañana siguiente trajo una ráfaga de mensajes, 6 llamadas perdidas de mi madre, una serie de mensajes de texto cada vez más furiosos de Stephanie, que culminaban en acusaciones de que siempre había estado celosa de su relación con nuestro padre, y lo más inquietante, un correo electrónico de mi padre que oscilaba entre vagas amenazas legales y manipulación emocional sobre la lealtad familiar. Estaba revisando estos mensajes con mi café matutino cuando mi teléfono volvió a sonar. Esperando otra llamada de mi familia, me sorprendió ver el nombre de mi madre en la pantalla. Después de un momento de duda, contesté. Su voz era susurrante, como si estuviera llamando desde un lugar donde papá no pudiera escucharla. Delinda, necesito que sepas algo. El negocio de tu padre ha estado fracasando durante más de un año. La industria de la construcción cambió y él se negó a adaptarse. Lo ha hipotecado todo, incluida la casa. La revelación no fue del todo sorprendente después de lo que James había descubierto, pero escucharla confirmada por mi madre la hizo real de una nueva manera. Papá siempre se había presentado como infalible en los negocios, y yo había crecido creyendo que su éxito era intocable. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Porque mereces saber la verdad, y porque, vaciló, debería haberte defendido hace años. La llamada terminó sin resolución, sin promesas de cambio, solo un pequeño reconocimiento de una verdad que ambas siempre habíamos sabido pero nunca habíamos expresado. Esa mañana en la oficina, reuní a mi equipo para una reunión de emergencia. No compartí todos los detalles personales, pero les advertí que mi familia podría intentar contactarlos o difundir rumores sobre la empresa. Le di instrucciones a nuestra recepcionista para que revisara las llamadas cuidadosamente y documenté todo en caso de que fuera necesario emprender acciones legales. Mi advertencia resultó ser profética. Al mediodía, varios empleados informaron de llamadas extrañas haciendo preguntas detalladas sobre nuestras operaciones comerciales y clientes. Jessica descubrió que alguien había intentado acceder a nuestra base de datos de clientes usando una contraseña antigua. Y lo más alarmante, 2 de nuestros clientes más nuevos llamaron para verificar que todavía trabajaban con nosotros, diciendo que habían recibido llamadas sugiriendo que nuestra empresa estaba en proceso de reestructuración. La velocidad y coordinación de estos intentos de socavar mi negocio confirmaron que la amenaza de mi padre no había sido en vano. Estaba usando sus conexiones comerciales restantes para crear dudas sobre la estabilidad de mi empresa. Con el consejo de James, implementamos contramedidas inmediatas, actualizaciones de contraseñas y protocolos de seguridad en todos los sistemas, contacto directo con cada cliente para asegurarles nuestra estabilidad y servicio continuo, y una declaración cuidadosamente redactada para que los empleados la usaran si se les acercaban con preguntas sobre la empresa. Esa tarde, llegó una entrega de flores a nuestra oficina, un arreglo elaborado y caro con una tarjeta de mi padre, expresando arrepentimiento por nuestro malentendido y sugiriendo que nos reuniéramos de nuevo para discutir opciones más aceptables para ambas partes. La manipulación era tan transparente que habría sido risible si no fuera tan dolorosa. Devolví las flores con una breve nota indicando que toda comunicación futura debería pasar por James, incluyendo su información de contacto. Esa noche, solicité una orden de alejamiento temporal contra mi padre y mi hermana, basándome en las amenazas grabadas y los intentos coordinados de dañar mi negocio. La primera semana después de la cena fue un torbellino de consultas legales, medidas de seguridad y control de daños. Apenas dormía, trabajando hasta altas horas de la noche para asegurar que cada relación con los clientes se mantuviera sólida, que cada empleado se sintiera seguro y que cada sistema empresarial estuviera protegido de interferencias externas. El momento más difícil llegó 10 días después de la cena,
cuando tuve que dirigir una presentación para un nuevo cliente potencial. Mientras estaba de pie al frente de nuestra sala de conferencias, profesional y preparada como siempre, vi mi reflejo en la pared de cristal y noté el precio que la traición familiar me había cobrado: ojeras oscuras, peso perdido por el estrés y una tensión en mis hombros que no estaba allí antes. Sin embargo, a pesar de mi agitación personal, ofrecí una de mis presentaciones más sólidas. Quizás porque, por primera vez, estaba completamente libre de cualquier deseo persistente de aprobación parental. Mi éxito o fracaso era enteramente mío, no un referéndum sobre mi valía como hija. El cliente firmó con nosotros esa tarde, impresionado por nuestro portafolio y enfoque. Mientras nos dábamos la mano para finalizar el acuerdo, mencionó que nos había elegido por encima de una agencia más grande debido a nuestra reputación de integridad y atención personal a los clientes. La ironía no pasó desapercibida para mí: los valores que mi padre había descartado como poco profesionales eran precisamente los que estaban construyendo mi éxito. Esa pequeña victoria marcó un punto de inflexión. Comencé a ver que no solo podía sobrevivir a esta traición familiar, sino que saldría más fuerte por haberla confrontado directamente. La empresa que había construido seguiría prosperando, no a pesar de mi familia, sino porque la había protegido de sus intentos de tomar el control. A medida que la crisis inicial se estabilizaba, me centré en sanarme a mí misma junto con mi negocio. Comencé sesiones de terapia para procesar las complejas emociones de la traición familiar. Retomé mi rutina de correr por la mañana, descuidada durante la crisis. Y lo más importante, me reconecté con la pasión creativa que había iniciado mi viaje, pasando las tardes dibujando y diseñando puramente por el placer de hacerlo, no para clientes ni para obtener ganancias. Para la marca de un mes después de la confrontación en la cena, las protecciones legales estaban firmemente en su lugar. Las relaciones con los clientes se habían estabilizado, y los intentos de socavar mi negocio habían cesado en gran medida. Mi padre, enfrentado a la orden de alejamiento y la evidencia de la grabación, se había echado atrás, al menos temporalmente. Lo que quedaba era el trabajo más profundo de aceptar que la familia que siempre había esperado que finalmente viera mi valía y celebrara mi éxito en mis propios términos nunca existiría. Esa aceptación fue dolorosa, pero finalmente liberadora, creando espacio para relaciones basadas en el respeto genuino en lugar de la obligación o la manipulación. Pasaron 6 meses desde esa fatídica cena, transformando tanto mi negocio como mi vida personal de maneras que nunca podría haber anticipado. Donde mi padre había predicho la caída de mi empresa sin su influencia, Dinda Design Studio en cambio floreció, asegurando 3 nuevos clientes importantes y ampliando nuestro equipo a 12 empleados a tiempo completo. El contrato con National Retail Solutions que había desencadenado el intento de toma de control de mi familia se convirtió en la base de oportunidades aún mayores. Nuestro trabajo para ellos recibió reconocimiento de la industria, lo que llevó a consultas de marcas nacionales similares que buscaban nuevas perspectivas de diseño. Ya no éramos solo un exitoso estudio local, sino un nombre reconocido en nuestra industria. Las amenazas legales que mi padre había hecho inicialmente se desvanecieron a medida que su propia situación empresarial se deterioraba aún más. A través de conexiones de la industria, supe que se había visto obligado a vender su edificio comercial y reducir su operación a una mucho más pequeña. Stephanie, aparentemente, se había mudado a otro estado para trabajar en la empresa de un amigo, sus ambiciones empresariales, al menos temporalmente, puestas a un lado. Mi madre, en quizás el desarrollo más sorprendente, finalmente había encontrado su propio coraje. 3 meses después de nuestra confrontación, llamó para decirme que se había mudado de la casa familiar y había solicitado la separación. Había alquilado un pequeño apartamento y había aceptado un puesto a tiempo parcial enseñando arte en un centro comunitario, reconectando con la pasión que había abandonado décadas atrás para apoyar las ambiciones de mi padre. Nuestra relación se estaba reconstruyendo tentativamente, no como madre e hija en el sentido tradicional, sino como 2 mujeres encontrando su camino hacia vidas auténticas. Nos reuníamos para tomar café cada 2 semanas, cuidando de mantener nuestras conversaciones centradas en el presente en lugar de reabrir viejas heridas. Ella nunca me presionó para reconciliarme con mi padre o mi hermana, respetando los límites que yo había establecido. La terapia profesional se convirtió en una parte esencial de mi viaje de sanación. Las sesiones semanales me ayudaron a procesar las complejas emociones de la traición familiar y a reconocer patrones que había internalizado de mi crianza. Aprendí a separar mi autoestima de la validación externa y a confiar en mi propio juicio sin buscar la aprobación de figuras de autoridad.
El dispositivo de grabación que había capturado las amenazas de mi padre permaneció en el cajón de mi escritorio, intacto desde que había transferido su contenido a un almacenamiento seguro. Su presencia servía como un recordatorio de que me había mantenido firme cuando más importaba, pero ya no sentía la necesidad de revivir esos momentos dolorosos. La evidencia existía si alguna vez era necesaria, pero mi enfoque permanecía firmemente en el futuro. Mi apartamento, que había quedado en segundo plano frente a la inversión empresarial durante años, finalmente recibió la atención que merecía. Me mudé a un espacioso loft en el centro, más cerca de mi oficina y lleno de luz natural, perfecto para mis renovados proyectos creativos personales. Por primera vez, creé un hogar que reflejaba mi estética y mis necesidades en lugar de minimizar mi comodidad personal por el crecimiento del negocio. El cambio más significativo se produjo en cómo estructuré la cultura de mi empresa. Habiendo experimentado de primera mano el daño causado por el apoyo condicional y la explotación disfrazada de oportunidad, me decidí a crear el ambiente opuesto para mi equipo. Implementé un programa de participación en las ganancias que aseguraba que todos los que contribuyeran a nuestro éxito se beneficiarían de él. Cuando recibíamos un contrato particularmente lucrativo, las bonificaciones se distribuían por toda la empresa en lugar de concentrarse en la cima. Los arreglos de trabajo flexibles reconocían que las personas creativas tienen vidas y responsabilidades fuera de la oficina. Quizás lo más personalmente significativo, establecí un fondo de becas para estudiantes de diseño sin apoyo financiero familiar. Cada año, 2 artistas prometedores recibían ayuda para la matrícula y mentoría a través de nuestro estudio, creando el sistema de apoyo que me había faltado durante mi propia educación. Los primeros beneficiarios comenzaron sus prácticas con nosotros el mes pasado. Su talento y determinación me recordaban a mi yo más joven. El concepto de familia se transformó en mi entendimiento. Mientras que los lazos de sangre habían demostrado ser condicionales y manipuladores en mi experiencia, descubrí que la familia podía ser elegida y creada a través de conexiones auténticas. Mi equipo se convirtió en más que colegas, evolucionando hacia una comunidad de apoyo que celebraba los éxitos de los demás sin celos ni agendas ocultas. Las amistades cercanas se profundizaron a medida que me permitía ser más vulnerable sobre mis experiencias. Personas que había mantenido a distancia durante los años absorbentes de construir mi negocio ahora se convirtieron en confidentes de confianza. Cenas de fin de semana, excursiones de senderismo e incluso unas vacaciones en la costa reemplazaron el enfoque aislado que había caracterizado mis primeros años de emprendimiento. Una noche, revisando nuestros resultados trimestrales con Jessica, que había sido ascendida a directora creativa, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte enfrentado a tu familia esa noche?, preguntó. ¿Habría sido más fácil ceder? Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. El camino más fácil rara vez es el correcto. Mantenerme firme fue doloroso, pero preservó todo lo que construí y a todos los que dependen de esta empresa. Más importante aún, preservó mi respeto por mí misma. El camino hacia la sanación no fue lineal ni simple. Algunos días todavía traían olas de dolor por la relación familiar que siempre había querido pero que nunca tuve realmente. Los días festivos tenían un aguijón particular. Las redes sociales se llenaban de imágenes de felices reuniones familiares que contrastaban fuertemente con mi experiencia. Pero incluso esos momentos difíciles se convirtieron en oportunidades de crecimiento en lugar de contratiempos. Aprendí que el perdón no necesariamente requería reconciliación. Podía liberar la ira y el resentimiento hacia mi familia por mi propia paz sin reanudar relaciones tóxicas. Comprender las inseguridades y los miedos que impulsaban el comportamiento controlador de mi padre no lo excusaba, pero me ayudó a evitar repetir patrones similares en mi propio liderazgo. La carpeta que había protegido mi empresa esa noche se convirtió en un símbolo de una verdad más grande que ahora abrazaba por completo: yo era la arquitecta de mi propia vida y éxito. No las conexiones familiares, no los privilegios heredados, sino mi propio talento, determinación y elecciones éticas habían construido algo valioso y sostenible. Mirando hacia el futuro, ya no siento el peso de buscar la validación que caracterizó gran parte de mi vida anterior. Mi valía no está determinada por la aprobación de mi padre o los celos de mi hermana. Se refleja en el próspero negocio que creé, en las personas cuyas carreras han crecido junto a la mía y en las relaciones auténticas que he construido con aquellos que me valoran exactamente por quien soy. Si alguna vez has tenido que luchar por lo que te pertenece por derecho, ya sea en la familia, los negocios o las relaciones, recuerda que mantenerte firme no es egoísta, es autopreservación.
Tu valía no está determinada por aquellos que intentan disminuirla. ¿Alguna vez has tenido que proteger algo que construiste de aquellos que deberían haberte apoyado? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto resonó contigo, por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta, porque construir una comunidad de personas que se apoyan mutuamente es la familia que todos merecemos. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, la fuerza para proteger lo que has creado estuvo dentro de ti todo el tiempo.